was just gone. Para este parcial son 4 temas. El 6, que nos habla de la rentabilidad a rasgos generales. El 8, que nos habla de la rentabilidad financiera en primer lugar. El 9, que nos va a hablar de tanto de la rentabilidad económica como de la global. Y el 10 nos va a hablar de la solvencia y el riesgo. Entonces, para empezar con el tema 6, nos introduce qué es la rentabilidad. Pues todos sabemos lo que es la rentabilidad. Básicamente lo que esperamos obtener de haber hecho una inversión. Luego tenemos cómo analizamos esa rentabilidad, pues dividiendo lo que hemos obtenido de la inversión entre en cuánto ha consistido esa inversión monetariamente. Y por último, pues ese dato aislado no nos sirve de nada, sino que lo tenemos que comparar con algo para ver si ha merecido la pena o no. Y eso es la rentabilidad mínima, que también se llama coste de oportunidad, ya que mientras estoy haciendo una inversión, pues a lo mejor no es compatible con que haga otras inversiones, entonces tengo que ver cuál es la mejor opción que tengo y elegirla. Entonces tenemos 3 tipos de rentabilidades, como sabéis. Está la del gestor, la de los propietarios inversores y la de los prestamistas. La rentabilidad de la deuda es muy fácil, porque todos entendemos que si pedimos prestado un dinero, a no ser que sea a un amigo muy bueno, si es al banco, pues le vamos a tener que pagar algo por ese dinero que nos está prestando, ya sea que seamos empresa o simplemente una persona. Y entonces ese es el coste de la deuda, y esa deuda que adquirimos, como la estamos invirtiendo, pues nos va a generar una rentabilidad. Entonces tenemos que comparar la rentabilidad de la deuda con su coste. Esa es muy fácil porque la vamos a conocer de antemano, porque la tenemos que pactar. ¿Qué pasa? Que hay otras dos que no las vamos a conocer de antemano, sino que se va a ir viendo a lo largo del desarrollo de la actividad económica de la empresa. Entonces tenemos la de los gestores y la de los propietarios inversores. La de los propietarios inversores es básicamente los propietarios y los accionistas que invierten en la empresa. Entonces esos van a esperar al final del año pues que a lo mejor las acciones les generen unos beneficios que se reparten al final del año, o los propietarios, pues como están desarrollando esa actividad económica y están poniendo dinero para la empresa, pues también esperan que le generen unos beneficios. Entonces esos beneficios que esperan son la rentabilidad financiera, y la vamos a comparar, que no sale aquí, pero es el K sub E, que es el coste de los recursos propios. Es decir, con los recursos propios que hemos invertido en la empresa, pues esperamos generar unos beneficios o la rentabilidad financiera, que se llama ROE. No os liéis porque tenga la E, penséis, tiene una E, pues es económica. No, es ROE, Return on Equity en inglés, pero es la financiera, que también se llama RF, ya sea DT o AT, según si es antes o después de impuestos. Pero tiene los dos nombres, tanto RF, DT como ROE. Entonces no os liéis y no os dejéis llevar y penséis que es económica, es financiera. Luego tenemos la de los gestores. Los gestores, pues el gestor es un trabajador en la empresa, entonces ¿qué va a hacer? Pues va a ver qué me merece más la pena, pues coger un dinero prestado del banco, de donde sea, con los costes que conlleva, o coger dinero de los recursos propios que han invertido los propietarios e inversores, pero también a esos les tengo que devolver al final del año repartir unos beneficios. Entonces va como viendo qué le merece más la pena en cada momento. Entonces esa rentabilidad es como una especie de media o ecuación entre las dos anteriores, entre los propietarios inversores y la de los prestamistas. Entonces es como, digamos, una mezcla de todo la que hacen los gestores, porque ellos realmente pues ven a quién le merece más la pena, el dinero de quién le merece más la pena utilizar según el coste que tenga. Y este se llama ROI, también llamado ROIC, que es la rentabilidad económica, que se conoce también como REAT o DT, según si es antes o después de impuestos. Vale, aquí tenemos una tabla que nos relaciona los resultados de explotación con el capital invertido, o bien con los recursos ajenos o recursos propios. Pues si nos lo relaciona con el capital invertido, pues es la económica. Si nos relaciona el resultado de explotación con los ajenos, pues sería la de la deuda, porque son recursos ajenos. Y si son recursos propios, pues sería la financiera, que aunque ponga ROE, es financiera, no es económica, no caigáis. Que a veces nos lo ponen en el tipo test y caéis.
Entonces, si os fijáis, el capital invertido es como un todo que está al nivel tanto de los recursos propios como de los recursos ajenos, porque ya el gestor que está aquí pues ya va a poner en la balanza qué le merece más la pena, si coger de recursos propios o coger de recursos ajenos. Entonces, pues eso es básicamente lo que tenemos aquí. Como tener visualmente, ver cómo se comparan los resultados que ha obtenido la empresa, pues si los comparamos con el capital invertido, estamos analizando la rentabilidad económica. Si nos lo compara con los recursos ajenos, pues si son ajenos es de la deuda. Y si nos lo compara con los propios, pues es financieros. Son muy pesadas, lo sé, lo siento. Luego tenemos las formulillas antes de impuestos y después de impuestos de todas las rentabilidades, cómo se calcularían. Esto lo tenéis muy bien resumido en el PDF que ha subido el profesor de prácticas. Copiadlo para tenerlo a mano en un folio por si cuando tenéis que hacer el examen, por si os cae algo práctico para poder verlo rápidamente y calcularlo. El que más riesgo asume es el propietario inversor, ya que es el último, en caso de que vaya mal, es el último que va a cobrar el propietario realmente, porque el propietario le tiene que pagar al gestor, no le queda otra. Entonces él es como el último a la hora de cobrar si las cosas van mal. El prestamista, en cambio, es el primero al que el banco o quien sea que te haya prestado el dinero es el primero que va a cobrar. Entonces por eso se hace como esta comparación. Nos dice que la rentabilidad financiera, como es el propietario inversor el que más riesgo asume, pues la rentabilidad también tiene que ser la mayor, porque siempre tiene que haber, bueno, en el tema 5 lo pone, pero siempre hay esa relación que cuanto más riesgo estás asumiendo, más rentabilidad esperas, porque si no, no tendría sentido. Si tienes mucho riesgo y muy poca rentabilidad, no invertirías. Y si tuvieras poco riesgo y mucha rentabilidad, pues todo el mundo iría a eso. Entonces va siempre en proporción. Mucho riesgo, mucha rentabilidad. Poco riesgo, poca rentabilidad. Entonces, como hemos dicho, el que menos riesgo asume es el prestamista porque es el primero que va a cobrar. Entonces, esta rentabilidad va a ser la más pequeña. El gestor está aquí en medio, la rentabilidad económica. Y la más grande tiene que ser la financiera, ya que el propietario inversor es el que más riesgo está asumiendo. ¿Vale? Aquí tenemos pues más o menos lo mismo que en la tabla anterior, que si comparamos los beneficios con el resultado del ejercicio con el capital invertido, pues estaríamos hablando de la rentabilidad económica o ROIC, y esta la vamos a comparar con K sub 0, como he dicho antes, que es el coste de capital. El K sub E, o coste de los recursos propios, es con lo que vamos a comparar la rentabilidad financiera o ROE, y recursos ajenos con coste, que es el K sub I, es con lo que vamos a comparar la rentabilidad de la deuda. Bueno, que K sub I es el coste de la deuda, pero está en esta parte de recursos ajenos con coste. Bueno, aquí simplemente nos dice que la rentabilidad económica, como os he dicho antes, está en medio. Es el gestor que está ahí en medio de los propietarios inversores y de los prestamistas que te prestan dinero, y está pensando, a ver, ¿de dónde cojo? De aquí que me sale más barato, aquí me sale más barato, ¿dónde puedo sacar más rentabilidad? Más rentabilidad con menor coste. Entonces por eso hacemos el ROE por recursos propios entre capital invertido, es básicamente esto. Rentabilidad de la deuda por recursos ajenos con coste entre capital invertido. Entonces es como una especie, como he dicho, como no de media, pero de ecuación ahí entre las dos rentabilidades en la económica. Luego, ¿qué problemas tenemos, digamos, con estas rentabilidades? Que es histórica. Puede ser histórica. A lo mejor te dice la rentabilidad del pasado, pero no la de ahora. No podemos, a lo mejor, predecir el futuro con ella. Te puede decir la rentabilidad media, pero no de un proyecto en concreto. Nos dice la rentabilidad media de la empresa, pero no de un proyecto en concreto que a lo mejor estamos interesados. Y otra limitación es que esta rentabilidad
tiene que tener un fin. Entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos medir y para quién. Si es para el gestor, es para los prestamistas, para quién queremos calcular esa rentabilidad. Luego nos preguntamos si la rentabilidad la podemos utilizar para evaluar la creación de valor y orientarnos para elegir una estrategia. ¿Cuál es el problema? Que la información contable con la que tenemos, por ejemplo, lo que hemos sacado de Savi, muchas veces es sobre el principio del devengo y no del mercado. Es decir, cuando se realiza esa transacción y no cuando realmente se cobra. También a lo mejor necesitamos métodos contables alternativos porque a lo mejor Excel nos calcula, como hemos dicho, no es una persona, es una máquina. Entonces hay momentos en los que a lo mejor te copia un dato de más o algún fallo. Y el resultado que obtenemos no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, que va cambiando, se va devaluando o va habiendo inflación. Entonces todos estos aspectos son como problemas a la hora de utilizar la rentabilidad para evaluar la creación de valor. Tenemos la tasa contable de rentabilidad y la tasa interna de rentabilidad. Esta utiliza el devengo y esta, que es la que nos convendría más para analizar la creación de valor, utiliza el criterio de caja. Entonces, como que nos falta significado en esos datos para realmente poder utilizarlo para juzgar si está creando la empresa valor o no. Porque al final son números, entonces nos falta un contexto para evaluar si la empresa está creando valor. No podemos simplemente utilizar esos números y ya está. También tenemos el concepto de rentabilidad mínima o coste de oportunidad, que es lo mismo, que se toma de referencia a la rentabilidad mínima, que se conoce como coste del capital. Luego tenemos la rentabilidad financiera y el coste de los recursos propios, que es con lo que se compara la rentabilidad financiera, el coste de los recursos propios, también llamado K sub E. Y hay que comparar la rentabilidad financiera con valores externos de referencia. Por ejemplo, en el caso de la práctica que hemos hecho con el profesor de prácticas, ha sido el valor ese de 7 con algo, que sería a lo mejor el valor medio del sector. Pues él lo habrá cogido y ese es nuestro coste de recursos propios que hemos utilizado para comparar la rentabilidad financiera que hemos obtenido en nuestra empresa en concreto. Entonces, el coste de los recursos propios tiene que ser superior a la rentabilidad mínima. El coste de los recursos propios, que también se llama coste del capital propio, tiene que ser superior a la rentabilidad mínima, que es lo que se considera que podemos alcanzar en proyectos similares. Es decir, pues la inversión financiera que hemos elegido o la empresa que hemos elegido, pues nos tiene que generar, obviamente, más beneficios o más rentabilidad que otras empresas que estábamos evaluando, porque si no, no nos hubiéramos decantado por esa. Entonces, tiene dos aspectos. En primer lugar, el problema es que tanto el numerador como el denominador de esta fórmula pueden contener como valores que no sean adecuados por el tema del principio de devengo que hemos hablado antes. Entonces, es mejor utilizar RFDT, que digamos que es una fórmula que está mejor ajustada a lo que necesitamos, al principio de mercado que necesitamos. Y es mejor para compararlo con K sub E. Entonces, teníamos al principio ROE, que no está mal, no le pasa nada. Lo que pasa es que esta rentabilidad no se ajusta a lo que necesitamos. Es decir, que como está por el principio de devengo, no es tan comparable con K sub E. Por eso utilizamos RFDT en lugar de ROE.
que si veis nos dan cifras distintas. Entonces, en algunos casos, podría incluso que ROE nos conduzca a pensar que la rentabilidad está creciendo, cuando en realidad no está creciendo tanto como realmente nos está haciendo creer. Por eso utilizamos el ajustado, el RFDT. Luego tenemos dos contextos que hay que tener en cuenta cuando estamos analizando la rentabilidad. Uno es el temporal, es decir, estamos analizando unos datos en un periodo de tiempo. En nuestro caso, pues me parece que eran 5 años. Y transversal, que es cuando analizamos, comparamos nuestra empresa con otras. Las series temporales tienen estos tres elementos básicos, que son la tendencia, es decir, si tiende al alza o a la baja, la estacionalidad, que a lo mejor tiene unos ciclos regulares, ya sea a lo mejor una empresa que se dedique a la hostelería, pues tenga ciclos más altos cuando hay más vacaciones, etcétera, y más bajos cuando hay menos flujo de personas moviéndose para ir de vacaciones, y aleatoriedad, que son los elementos que se desvían de esa tendencia y que no se deben a la estacionalidad. Es decir, que a lo mejor se deben a otros factores. Luego tenemos estas dos formulillas que vienen son muy parecidas a las que hemos visto en estadística, que son I sub t igual a A, es decir, esto no varía, más bxt menos 1, es decir, como la pendiente que tiene a lo mejor esa tendencia que estamos estudiando. Y esto, más variables de control, que pueden ser el tamaño, la edad y el sector de la empresa, esto lo empleamos cuando queremos analizar empresas que tengan el mismo tamaño, la misma edad, el mismo sector, que nos vendrá mucho mejor, porque no es lo mismo comparar una empresa que acaba de nacer con una empresa que es ya muy madura, o el sector, que tenemos que emplear el mismo sector para comparar empresas. Pero bueno, esto realmente no creo que nos caiga en un ejercicio. Luego, ¿qué problemas tenemos con la rentabilidad? Que tenemos que ubicar la empresa en el sector al que pertenece, porque luego la vamos a comparar con otras similares. Luego, los datos contables, que pasa lo que he dicho antes, que las bases de datos, como SPSS, no, que utilizábamos Excel, no sé, que no nos ofrecen a lo mejor los datos que utilizamos, tienden a la homogeneidad. Entonces, a lo mejor eso es un problema, porque no nos está devolviendo los datos que le estamos pidiendo. Luego, las medias sectoriales a lo mejor no siempre son lo ideal, porque a lo mejor hay como ciertos grupos de empresa, aunque sea el mismo sector, a lo mejor hay ciertos grupos distintos. Entonces nuestra empresa la tenemos que comparar pues con un grupo similar a la nuestra, no con una que sea muy anciana cuando nosotras somos muy jóvenes, o con una empresa que que esté siguiendo, no sé, otras estrategias. Entonces utilizamos un clúster, que es básicamente un grupillo de empresas que son muy similares a la nuestra, entonces podemos compararla para ver si está viendo bien o mal a nuestra en comparación con ellas. Luego, la edad de la empresa, como he dicho, es muy importante, y otro es pues si las empresas con las que lo queremos comparar están siguiendo la misma estrategia o no. Luego, digamos ya, bueno, si queréis un repaso rápido, pues lo más importante es saber lo que es la rentabilidad, que ya lo sabéis todos, distinguir muy bien y tener muy claro las siglas de todas las rentabilidades y qué son cada rentabilidad y a quién le interesa. Esto tenerlo muy claro antes de meterse en los siguientes temas. Luego, las formulillas, que bueno, se puede calcular tanto antes de impuestos como después. Esto, tener muy claro pues que aquí se encuentra la económica, pues porque está en el capital invertido, que puede tomar tanto de los recursos propios como del ajeno con coste. Luego aquí se encuentra en los recursos propios la financiera, y en los recursos ajenos con coste se encuentra la de la deuda. La formulilla de la económica, que hemos dicho que está entre medias de la financiera y la de la deuda. Luego que hay dos tasas de contabilidad, la interna de rentabilidad y la contable,
que es mejor la interna que utiliza el criterio de caja a la hora de compararlo con el coste para ver con el coste o K sub lo que sea, sub E, sub I, sub O, y rentabilidad mínima, que es lo mismo coste capital. También la financiera, que aquí hemos analizado un poco por qué en vez de ROE utilizamos RF, que está mejor ajustada. Y a la hora de estudiar y analizar, pues hay temporales y transversales, según si sean un periodo de tiempo o comparándolo con otra empresa. Y los problemillas que hay y cómo se soluciona con los clúster, con ubicar adecuadamente la empresa, la edad de la empresa, empresas con estrategias similares, y eso sería el tema 6. Luego tenemos el tema 8, en el que vamos a hablar de la rentabilidad financiera. Tenemos que nos vuelve a repetir el problemilla este de que los datos contables se basan en el principio del devengo, mientras que a los inversores y el mercado lo que les interesa es el principio de caja. Entonces eso como que choca. Ese es el motivo de que vayamos a tener una rentabilidad financiera que es la ROE, que la vamos a tener que ajustar para obtener la rentabilidad financiera RF, que la hemos visto en el tema anterior. Entonces tenemos la K, que es la rentabilidad mínima, en concreto para la financiera es K sub E, que nos lo dice aquí otra vez, que es la rentabilidad mínima de los propietarios e inversores, también conocido como coste de recursos propios. Y aquí nos habla también de la rentabilidad mínima de los prestamistas, que es K sub D, o coste medio de la deuda. Pues nos habla de los dos, básicamente. Aquí se centra en la rentabilidad financiera antes de impuestos, y aquí nos habla de la de después de impuestos, se puede calcular las dos. La ROE antes de impuestos, pues dividimos el resultado antes de impuestos entre recursos propios medios, muy importante. Los medios, pues muy fácil calcularlos. Los recursos propios del año en concreto, por eso pone J. J es como el año que estamos evaluando. Recursos propios, por ejemplo, 2014 más recursos propios del año anterior, por eso pone -1, 2013 entre 2, pues básicamente una media. Y eso es lo que iría aquí abajo en el denominador. Aquí nos dice que el ROE evalúa el dinero que le va a quedar al propietario una vez haya detraído todos los costes, haya restado todos los costes que son propios de la gestión. Aquí, como veis, está el gestor de la empresa, que va a cobrar antes que el propietario inversor, y antes de cumplir también los compromisos legales con la agencia tributaria. Luego tenemos el de después de impuestos, que es resultado después de impuestos entre recursos propios medios, y nos da el resultado del ejercicio. O sea, lo que quería decir aquí, que me he equivocado, lo que quería decir que es el resultado después de impuestos es el resultado del ejercicio, perdón. Entonces esto nos da la capacidad de la empresa, lo mismo, para generar rentas financieras o dinero que pertenecen a los propietarios accionistas después del impuesto. Luego, ¿cómo podemos, para analizar mejor la rentabilidad financiera o ROE, cómo podemos descomponerla? Pues la vamos a descomponer en margen financiero, rotación del capital invertido y riesgo financiero. El margen financiero nos va a decir digamos, por cada unidad que venda, pues lo que le va a quedar. Básicamente, pues si somos una empresa que, yo qué sé, vendemos productos al por menor, pues por cada unidad de producto lo que le va a quedar al propietario inversor, es decir, como el margen. Luego la rotación del capital invertido es el número de veces que puede recuperar la inversión con la cifra neta de negocios. Es decir, si la a ver cómo lo explico. Si la inversión que hemos realizado
es un cuadrado grande. Ay. Digamos, he invertido 1 euro y recupero 9. Pues puedo recuperar mi inversión 9 veces, porque mi cifra neta de negocios es 9. Entonces, eso es lo mismo, pero a gran escala con las cifras de la empresa. Es básicamente el número de veces que puedo recuperar la inversión que he hecho con el beneficio que he obtenido o con la rentabilidad que he obtenido. Lo mismo, otro ejemplo, yo sé, he invertido 1,5 millones de euros, digamos. Y igualmente he obtenido rentabilidad neta, una vez quitándole los costes, 9. Pues 3, 1, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues podría recuperar mi inversión 6 veces, porque 1,5 cabe 6 veces en 9. Y 1 cabe 9 veces en 9. Pues más o menos eso. No sé si os he aclarado lo que es la rotación o lo he liado más. Y luego el riesgo financiero es básicamente con los recursos que yo tengo, cuánto de la inversión que he hecho, cuánto podría cubrir. Es decir, si mi inversión, digamos, es 10 unidades monetarias, 10 unidades monetarias he invertido, y cuento con recursos propios 5, pues solo cubriría el 50% de esa inversión con mis recursos propios. Que cuantos más recursos propios, cuanto más altos sean los recursos propios respecto a la inversión que has realizado, menos riesgo financiero tendrás en ese momento. Luego aquí ponen otra vez la ROE, pero esta vez descompuesta en margen financiero, rotación y riesgo financiero. El margen financiero es el resultado entre la cifra neta de negocios. La rotación es la cifra neta de negocios entre el capital invertido medio. Y el riesgo es el capital invertido medio entre los recursos propios. ¿Veis? Dividiendo lo que hemos invertido entre los recursos propios con los que contamos. Cuando descomponemos ROE, ya sí que lo podemos utilizar como un instrumento de gestión. Como ya está más descompuesto, ya vemos qué factores nos afectan más a nuestra rentabilidad y ya sí que podemos utilizarlo para evaluar. Bueno, el margen financiero, lo que he dicho antes, pues lo que le queda a la empresa por cada unidad monetaria que ha vendido. Esto nos deja ver la orientación de la empresa y es el diferencial entre el precio de venta y los costes. Y dice que a esta variable pues la tienen en cuenta todas las empresas, ya que todas tienen competidores, entonces tienen que fijarse en el margen financiero que les queda, en el precio al que tienen que vender en comparación con las otras empresas y en los costes que realmente les están suponiendo esas ventas. Luego, la rotación del capital, pues el número de veces que puedo recuperar la inversión con los recursos propios. Tiene dos componentes: la capacidad de producir bienes y la habilidad para venderlos. Y tiene mucho que ver con la tecnología, la rotación del capital invertido. Ya que cuanta más tecnología cuente, más fácil será producir los bienes y más fácil será venderlos. Luego el nivel de riesgo, como he dicho antes, pues el nivel de endeudamiento que tiene la empresa. Y la cobertura de el capital que hemos invertido por los recursos propios. Es decir, con los recursos propios que tengo, sí podría cubrir ese capital que he invertido. Entonces, los recursos propios realmente son las garantías que la empresa tiene para hacer frente a devolver las deudas, ya que las inversiones, como se espera de ellas rentabilidades, pues son como una especie de deudas.
el endeudamiento pues contribuye a incrementar ROE, ya que si no invirtieras en la empresa es menos probable que te genere rentabilidad, pero siempre que la rentabilidad económica sea positiva y superior al coste de la deuda. Vale, este ratio también se conoce como ratio de apalancamiento financiero. Luego, la rentabilidad financiera pues puede estar asociada a dos posibles estrategias. Estrategia del margen final o estrategia de rotación de los capitales invertidos. Pues si nos centramos más en tener un gran margen respecto al coste, o si nos centramos en la gran rotación del capital invertido. Vale, podemos calcular la rentabilidad financiera, pero incluso podemos calcular la rentabilidad financiera, pero luego ¿qué? ¿Qué hacemos con ese número que nos da? Necesitamos compararla en el ámbito externo con el mercado y el posicionamiento de la empresa, y con el ámbito interno pues necesitamos compararlo con el K sub E o el coste del capital. Pero ¿qué pasa? ROE, como he dicho antes, no sé si os acordaréis, no es muy bueno para compararlo con K sub E, por lo del principio del Deming. Entonces necesitamos un ajuste, que es el RE, la rentabilidad financiera, que puede ser antes de impuestos o después de impuestos, para la cual está más cerca de los flujos de efectivos o principios del mercado por el que se rige K sub E. Entonces, pues os aprendéis las formulillas de rentabilidad financiera antes de impuestos y después de impuestos, que antes de impuestos es el resultado bruto de explotación menos gastos financieros entre recursos propios medios, y luego el después de impuestos, pues resultado bruto de explotación menos gastos financieros menos los impuestos, igual entre recursos propios medios. Resultado financiero antes de impuestos y después de impuestos. En cuanto a la descomposición que hemos hecho antes, pues tenemos el margen financiero por la rotación del capital invertido por el riesgo financiero. Entonces tendríamos resultado bruto de explotación menos gastos financieros entre cifra neta de negocios por, que esto sería margen financiero, por cifra neta de negocios entre capital invertido medio, que esto sería la rotación del capital invertido, y capital invertido medio entre recursos propios medios, que sería el riesgo financiero. Luego, después de impuestos, pues igual, pero restándole aquí los impuestos. ¿Ya? Para concluir, pues si comparamos la rentabilidad con el coste de capital, pues podremos más o menos analizar la creación de valor. Pues si hay más rentabilidad que coste de capital, estamos creando valor, y si hay menos rentabilidad que coste de capital, estamos destruyendo valor. Tenemos que analizar la evolución del ratio, ya sea análisis de la tendencia o temporal, o en relación con otras empresas o medias del sector, que sería el comparativo transversal. Tendencia o temporal, lo que hemos hecho de los 5 años que hemos analizado la empresa, y análisis comparativo o transversal, pues sería cuando lo hemos comparado con la media del sector o con otras empresas. Y el último apartado habla del análisis de tendencia y transversal. Pues creo que estos apuntes ya se han hecho antes en el último apartado del otro tema, que hay que compararlo con la media del sector significa ubicar muy bien a la empresa. Como los datos en las bases de datos tienden a la homogeneidad, a lo mejor lo que nos devuelve no son los datos exactamente que necesitamos. Luego a lo mejor las medidas sectoriales no son apropiadas y es mejor utilizar un clúster que agrupa empresas más parecidas, que es importante tener en cuenta la edad de la empresa y comparar con empresas que siguen pues estrategias similares. Y hasta eso sería el tema 8. Pues un repaso rápido. ¿Dónde empieza? Esto es el 6. Son cortos. El 8 pues entra en más detalle en la rentabilidad financiera, nos dice que la comparamos con K sub E,
que es también conocido como el coste de los recursos propios. Nos dice por encima ya, aquí no sé, aquí viene lo de coste medio de la deuda, K sub D, y luego no habla más de la rentabilidad de la deuda, pero bueno. Nos habla del ROE antes de impuestos y después de impuestos. Nos dice cómo se descompone la ROE, pero ¿qué pasa? La ROE a lo mejor no nos vale tanto para compararlo con K sub E, entonces necesitamos la rentabilidad financiera, RF, que puede ser de T o AT, antes de impuestos o después de impuestos, que también se puede descomponer igual que hemos descompuesto la ROE. Y luego pues que tenemos que analizarlo, la tendencia temporal o transversal, no simplemente un ratio en un momento puntual, y ver si se está creando valor y unas cosillas para tener en cuenta a la hora de hacer el análisis, que es básicamente el contexto de la empresa. Y ya está, eso sería el tema 8. Penúltimo tema, rentabilidad económica y rentabilidad global. En el 8 hemos visto la financiera, pues ahora vamos a ver la económica y la global. La económica es, como sabéis, la que le interesa a los gerentes, que como he dicho antes, pues los gerentes están ahí entre los inversores y propietarios y entre los prestamistas, pues viendo de dónde va a coger el dinero para llevar a cabo la actividad de la empresa y sacar rentabilidad y a ver cuál le está ofreciendo un coste menor, cuál le interesa más. Por eso, para calcular el K sub 0 o coste del capital, también se conoce, cogemos el K sub E, que era el coste de los recursos propios de los propietarios e inversores, por recursos propios entre capital invertido. Y luego más coste de la deuda por 1 menos T sub E, que el T sub E es el tipo impositivo en el año en concreto, por recursos ajenos con coste entre capital invertido. Y de este modo obtendríamos K sub 0, que es el coste de capital, que es con lo que vamos a comparar la rentabilidad económica, ya sea ROIC o luego la ajustada, que será RE, rentabilidad económica. ¿Qué es el ROIC? Pues capacidad de la empresa de generar rentas económicas que remuneren a los stakeholders, es decir, todos los que tienen algo en la empresa, los propietarios, inversores, todos los que están dentro de la empresa y tienen algún interés en ella. Podemos calcularlo tanto antes de impuestos como después de impuestos, como lo anterior. ROIC antes de impuestos sería el antes de impuestos lo vamos a utilizar cuando no podamos distinguir entre activos afectos y no afectos. Es decir, no podemos distinguir entre los que son destinados a la actividad económica y los que son financieros. Entonces, cogemos el resultado antes de impuestos más los gastos financieros. Aquí es cuando se pone más, y esto se tiene que poner en absoluto porque si no, más, como los gastos financieros están en negativo, sería más menos, entonces se acabaría siendo resultantes de impuestos menos gastos financieros, entonces al final se lo restaríamos 2 veces. Aquí es cuando hay que poner en absoluto. Entre capital invertido medio, que el capital invertido medio pues es el capital invertido de un año más el capital invertido del año anterior entre 2, pues una media simplemente. Luego, después de impuestos, cogeríamos el resultado después de impuestos más gastos financieros por 1 menos el tipo de impositivo entre capital invertido medio. Otra vez el capital invertido medio, ya sabéis cómo es. Luego, ¿cómo descomponemos? Igual, antes hemos descompuesto la rentabilidad financiera en margen financiero, rotación del capital invertido y riesgo financiero. Pues aquí la rentabilidad económica lo vamos a dividir en margen económico y rotación, según que también del capital invertido. Margen económico por rotación del capital invertido. Entonces sería resultado del ejercicio entre cifra neta de negocios de un año por la cifra de negocios de ese mismo neta de negocios de ese mismo año entre capital invertido medio de ese año. Margen económico antes de impuestos sería resultado antes de impuestos entre cifra neta de negocios y después de impuestos sería resultado después de impuestos más gastos financieros por 1 menos el tipo de impositivo entre cifra neta de negocios.
vuelvo a repetir, lo mejor que podéis hacer es coger un folio y poner ahí todos los ratios. A mí me han cabido hasta los de solvencia en la misma cara y los tenéis todos a mano cuando tengáis que hacer el examen por si cae algo práctico. Luego, la rotación del capital invertido, pues ya lo hemos dicho antes, cifra neta de negocios entre capital invertido medio. Es el número de veces, como he dicho antes, igual que con la financiera, que la empresa puede recuperar la inversión, es decir, el capital invertido, con la cifra neta de negocios. Antes lo que utilizábamos en vez de la cifra neta de negocios eran los recursos propios, me parece. Pues esta vez lo que vamos a utilizar es la cifra neta de negocios. Cuantas más veces se pueda recuperar es que se está trabajando más eficientemente. Es decir, cuanto más alta sea la cifra de negocios, neta de negocios, es que más dinero hemos obtenido gracias a la inversión, pues quiere decir que hemos trabajado más eficientemente. Este ratio lo que nos da son ingresos obtenidos por cada euro invertido. Es decir, se podría expresar en euros. Y si le queremos dar la vuelta, 1 entre R, pues sería el inverso de la rotación, que nos daría la cuantía de inversión necesaria para generar un euro. Aquí nos da los ingresos obtenidos por cada euro y aquí nos da cuánto tenemos que invertir para generar un euro. Tiene dos factores, igual que antes, capacidad de producir bienes y habilidad para venderlos. Y solemos hacer aquí cuando estamos en la rentabilidad económica, la rotación la vamos a dividir en activo fijo y capital circulante. Para el activo fijo, cifra neta de negocios entre activo fijo, y para el capital circulante tenemos que calcular A, B y C y hacer A más B menos C. A siendo rotación de existencias, que es consumo entre existencias medias. B siendo rotación de deudores comerciales, que es la cifra neta de negocios entre deudores comerciales medios. Y la C es la rotación de acreedores comerciales, que son las compras entre acreedores comerciales medios. Este es mejor que sea bajo, ya que si es alto es que vamos a tener que devolver más rápido el dinero que hemos cogido prestado, entonces tenemos menos margen. Entonces este es mejor si es bajo. Cuando cedemos parte de la producción a otras empresas, estamos haciendo outsourcing, puede dar lugar a cambios importantes en las rotaciones. Pues obviamente si parte de la producción pues la estábamos haciendo a través de otra empresa, pues eso nos va a influir en la rotación. Luego también podemos emplear pares margen-rotación, que depende de cada sector y difiere de una empresa a otra. Se centra en la estrategia de margen económico y la estrategia de rotación de los capitales invertidos. Esto es igual que antes, esto es el diferencial entre el precio de venta y los costes. La rotación de capital pues nos permite producir más eficientemente. Luego, para analizar la rentabilidad económica tenemos que tener en cuenta el mercado y el posicionamiento de la empresa, como antes en la financiera, y los intereses de la empresa para crear valor. Sería la referencia interna y la referencia externa. Luego, en cuanto al capital invertido, tenemos en cuenta el coste de capital, y en cuanto a los recursos propios, pues podemos fijarnos en el coste de los recursos propios o en el coste de la deuda. Luego tenemos aquí el T sub E que sale antes en muchas fórmulas, es los impuestos entre resultado antes de impuestos. El K sub 0 otra vez la fórmula, y el K sub D que sería gastos financieros entre recursos ajenos con coste. Aquí dice que cuando tenemos una magnitud del balance en el denominador, pues se trabaja con el valor medio, como hemos visto todas las veces que teníamos un valor del balance en el denominador, pues trabajamos con el valor medio. Luego nos dice otra vez, como antes, que no podíamos utilizar ROE, sino que teníamos que utilizar RF, rentabilidad financiera, pues aquí igual. No podemos utilizar ROIC para compararlo con K sub 0, no es que no podamos, pero no es tan apropiado. Entonces tenemos que utilizar RE, rentabilidad económica, tanto antes de impuestos como después de impuestos. Antes de impuestos sería resultado bruto de explotación entre capital invertido medio, y el resultado económico después de impuestos, que sería RB, resultado bruto de explotación, menos impuestos más AHT entre capital invertido medio. Luego, la rentabilidad económica también se puede descomponer en margen económico y rotación, que sería resultado bruto de explotación entre
cifra neta de negocios por cifra neta de negocios entre capital invertido medio. O después de impuestos, pues lo mismo, pero restándole impuestos al resultado bruto de explotación. Luego, la relación entre ROIC y la ROE es que el capital invertido es igual a los recursos propios más los recursos ajenos con coste. Entonces, ROE también podría ser igual a la ROIC más recursos ajenos con coste entre recursos propios por ROIC menos rentabilidad de la deuda. Esta relación depende de la rentabilidad económica de la empresa, el margen de apalancamiento, que sería ROIC menos coste de la deuda, y el coeficiente de endeudamiento, que sería igual a recursos ajenos con coste entre recursos propios. Y luego el último apartado nos habla de la rentabilidad global de la empresa. El BAE también es muy importante a la hora de analizar la empresa, ya que este valor añadido también integra el factor humano, que también hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar la empresa. Entonces, la rentabilidad global de la empresa se basa en el BAE, de modo que la rentabilidad global de la empresa es igual a valor añadido de la empresa entre capital invertido medio. De este modo también se puede utilizar como un instrumento de gestión y también se puede descomponer como las rentabilidades anteriores en productividad de los trabajadores, gastos de personal y rotación de los capitales invertidos. De modo que sería BAE entre gastos de personal por gastos de personal entre cifra neta de negocios por cifra neta de negocios entre capital invertido medio. Entonces, el margen global es lo que le queda a la empresa por cada unidad monetaria de venta, igual que antes. El margen sería, se podría relacionar el margen se puede relacionar con la productividad de los trabajadores por la rotación del capital invertido, que sería valor añadido de la empresa entre gastos de personal por gastos de personal entre cifra neta de negocios. Tiene una relación indirecta entre el ratio, la productividad y la rotación. Evita subjetividades porque no considera, o sea, solo considera gastos externos, no considera la forma de financiación y el excedente a distribuir, siendo el capital, el trabajo. Esto sería básicamente el tema 9. Nos habla al principio de la rentabilidad económica, con lo que se compara, el K-sub 0 o coste de capital, que hay que utilizar, bueno, es cómo se descompone, margen económico y rotación del capital invertido, que es mejor utilizar la rentabilidad económica RE a la hora de comprarlo con K-sub 0, porque está ajustado y evita el problema de que el ROIC se basa en los principios de devengo. Y luego la rentabilidad global, cómo se descompone, y el margen global, que también pienso que es un concepto importante con esta fórmula. Y eso sería el tema 9. Solamente queda el tema 10, que trata básicamente de la solvencia, siendo también sinónimo de riesgo, que es la capacidad de la dirección para hacer frente a los compromisos asumidos con los financiadores, es decir, con los recursos que tiene la empresa, si es capaz o no de hacer frente a las deudas que ha adquirido. Entonces, una vez que los gestores pues miden o tratan de medir la incertidumbre, pues la incertidumbre, una vez cuando la hemos medido, pasa a llamarse riesgo. Y esto nos permite pues hacer la relación esa de la que hemos hablado al principio, de riesgo-rentabilidad. El problema es que el gestor, al analizarlo, se olvida de que es una realidad dinámica. Esto lo hace sobre todo con el análisis tradicional, que es en el que divide simplemente los activos corrientes entre el pasivo corriente. Y contamos con dos tipos de solvencia, la efectiva y la técnica. La efectiva es la más estática y es aplicable a la situación de liquidación de negocio, es decir, esta solvencia nos sirve en el caso de que quisiéramos vender el negocio porque ya no queremos continuar más con él. Entonces, si en esa situación sería posible que vendiendo el negocio hiciéramos frente a las deudas que
con las que contaba el negocio en ese momento. Y la técnica es para hacer frente a los compromisos a corto plazo con la actividad corriente de la empresa. Entonces se divide el flujo de renta entre el pasivo corriente. Y otro problema que le resta rentabilidad a los ratios de solvencia es que se le da un enfoque financiero, porque se centra mucho en el papel de la banca como financiador de la empresa. Tenemos en primer lugar, sé que van dando el salto, porque esto era el punto 1 y esto es el 8.1, pero he seguido el orden que había dicho la profesora, luego al 3.2, luego al 3.3, luego el 6.2 y luego el 7.1. El resto de los puntos no caen. Entonces, estábamos en la solvencia a corto plazo, en el análisis tradicional, que es la que hemos dicho que tiene el problema de que es muy estático, y es el ratio de solvencia, como he dicho antes, activo corriente entre pasivo corriente. Lo que queremos es que el activo, pues obviamente sea superior al pasivo, para que el fondo de maniobra sea positivo. El fondo de maniobra es en el que restamos el activo corriente, le restamos el pasivo corriente. Hacemos la hipótesis con este ratio de que la empresa va a convertir los activos en corto plazo en disponibilidades, es decir, derechos de cobro y existencias de derechos a cobro en existencias en tesorería. Pero ¿qué pasa? Esto es asumiendo de que se va a hacer una buena gestión del capital circulante, que esto a lo mejor luego en la realidad no pasa. Por eso se dice que se hace esta hipótesis. ¿Qué otros inconvenientes tiene este ratio? Pues que como valor aislado pues no nos sirve para evaluar la situación. Entonces hay que ver el contexto de la empresa, que es muy estático, lo he dicho ya 3 veces, y el gestor puede coger y manipularlo, porque en el cierre del periodo del ejercicio pues puede pagar, digamos, a lo mejor las deudas que tiene, entonces ya como que queda todo cerrado, pero a lo mejor durante el ejercicio no estaba cubriendo las deudas con sus activos. Y hay una diferencia entre el vencimiento del activo y el pasivo. Es decir, no va a vencer los activos justo en el momento cuando vayamos a tener que pagar los pasivos que diga. Entonces, para que esto se coordine de forma que podamos pagar con los activos que obtengamos los pasivos que tenemos, pues tiene que haber una buena gestión. Tenemos en segundo lugar el test ácido, con la diferencia respecto al anterior de que se le restan las existencias, ya que no sabemos cuánto van a tardar las existencias en ser transformadas, vendidas, cobradas. Entonces, sobre todo afecta a las empresas industriales, ya que estas cuentan con muchas existencias. Y el valor conveniente es aproximadamente 1. Luego, en cuanto al ratio de disponibilidad, que es el tercero, divide el disponible entre el pasivo corriente. También se conoce como ratio de liquidez inmediata y mide el pasivo corriente cubierto por las disponibilidades. Y en el pasivo corriente se suele incluir las obligaciones financieras a largo plazo. El valor ideal de este ratio es entre 0,1 y 0,25, aunque varía dependiendo del sector, la situación económica, etc. Luego tenemos la temporalidad en el análisis de riesgo económico a corto plazo, ya que la solvencia la tenemos que contemplar teniendo en cuenta todo el ciclo operativo que atraviesa la empresa, el cual se divide en tres fases. El proceso de compra-pago, que sería el 1 y el 5, es decir, en esta parte. El proceso de venta-cobro, que sería el 3 y el 4, estaría aquí. Y el proceso productivo, que sería el 2, que se encuentra aquí abajo. Con estos tres procesos se genera, a través de estos tres procesos se genera el riesgo asociado a la solvencia.
ya que lo que vamos a querer nosotros es cobrar lo antes posible y pagar lo más tarde posible. Porque si no, vamos a acabar teniendo, como ha dicho la profesora, tensiones en el circulante y vamos a necesitar financiación. Porque a lo mejor lo que queremos nosotros es cobrar muy pronto y pagar lo más tarde posible, pero a lo mejor no podemos llegar a esos acuerdos con clientes y proveedores, y lo que va a pasar a lo mejor en una situación es que vamos a tener que pagar muy pronto y vamos a cobrar tarde. Entonces eso va a generar tensión y vamos a necesitar financiación para poder hacer frente a la situación. Los tres procesos eh, condicionan los recursos financieros que llegan a la empresa. Son la venta o la cifra neta de negocios y el margen con el que opera la empresa, las compras y el coste que representan, y el coste que el coste que absorbe el proceso productivo, por ejemplo, mano de obra, gastos externos adicionales, para poder transformar la materia prima en ya productos que vayamos a vender. Pues esto puede tener costes adicionales. ¿Qué pasa? Como hemos dicho antes, los ratios que hemos visto hasta ahora eran estáticos. Entonces, para tener un enfoque más dinámico, vamos a utilizar el periodo medio de maduración, que es el tiempo medio desde que se inicia la actividad hasta que finaliza. Y pues hay que ser consciente de que este tiempo que transcurre desde que se inicia la actividad hasta que se finaliza, es decir, desde que adquirimos la materia prima hasta que logramos venderla y cobrarla, pues incurrimos en costes, ya sea por almacenarla, por transformarla, etcétera. Entonces, vamos a distinguir entre dos tipos de periodo medio de maduración, el técnico y el financiero. El, el técnico es el número de días que transcurren desde que se adquieren los factores de producción, es decir, la compra, hasta que se venden la venta. Esto no toma en cuenta el proceso de financiación, es decir, si os fijáis en el financiero sí que dice pago por compras, cobro por ventas. Aquí sí que se tiene en cuenta el dinero. Aquí no. Lo que se tiene en cuenta es el número de días que transcurren. Pero no tenemos en cuenta el dinero. Entonces, tenemos tres subperiodos dentro del técnico. El medio de aprovisionamiento, en el que los factores que hemos comprado son almacenados. El periodo medio de transformación, que es lo que tardamos en elaborar los productos, y el periodo medio de ventas, que es lo que transcurre desde que el producto ya transformado, desde que el tiempo que lo tenemos almacenado hasta que se vende. Entonces, el periodo medio de maduración técnico es la suma de estos tres que acabamos de ver, del de aprovisionamiento, transformación y ventas. Luego vamos a ver el financiero, que es el número de días que transcurren desde que se pagan los factores de producción. ¿Ves? Aquí ya estamos hablando de dinero, pago por compras, hasta que se cobran los productos vendidos a los clientes. Entonces tiene dos subperiodos, periodo de pago a proveedores y periodo medio de cobro a clientes, que las fórmulas están aquí abajo. Estas son las únicas fórmulas que tenemos que calcular. El resto que salen en la tabla, simplemente saberlos en teoría. Las fórmulas que aparecen de estos tres subperiodos, por ejemplo, no hay que saber solo estas dos fórmulas. Me refiero para aplicarlo en el examen. Y ambos subperiodos están influenciados tanto por el sector como por el nivel de competencia. Y luego, para calcular el periodo medio de financiero, se coge el periodo medio de maduración técnico, o sea, el primero que hemos visto, se coge ese, se le suma el periodo medio de cobro a clientes y se le resta el periodo medio de pago a proveedores. Entonces, el periodo medio es un concepto unido al de rotación. Entonces, un periodo es el tiempo medio que tarda un volumen de una magnitud en realizar una vuelta, y aquí está la fórmula, es fondo medio de tiempo entre flujo de salida. Y la rotación es el número de veces que gira el volumen determinado a lo largo de un periodo. Flujo de salida entre fondo medio. Entonces lo que nosotros vamos a querer es tener la mayor rotación posible,
ya que cuantas más veces se pueda repetir el ciclo de explotación, más beneficio vamos a tener. Por ejemplo, si somos una tienda que simplemente compra productos al por mayor y los vende al por menor, cuantas más veces compremos y consigamos vender esos productos y otra vez repongamos y los consigamos vender, más beneficio al final vamos a conseguir. Entonces, cuanta más rotación, pues más beneficio vamos a conseguir. Y luego la inversión óptima o mínima en circulación, que es CM, se suma. Está aquí la ecuación. Esta no me suena haberla utilizado en clase, pero la tenéis aquí por si acaso. Luego, la financiación a largo o corto plazo dice que si, a ver, las pymes normalmente van a tender a financiarse del banco. Entonces, esto conlleva un riesgo financiero, ya que no sabemos si va a ser capaz al final, cuando tenga que devolver el préstamo y pagar los intereses, no sabemos si va a poder hacer frente a ellos. Entonces, el gestor lo que va a hacer es elegir el menor coste posible de la financiación y seleccionar el tipo de deuda y duración que más convenga para la actividad que esté desarrollando. Tenemos dos tipos de ratios de cobertura de inversión, en fijo y en circulante. El fijo es el CAFE, es el grado en que los activos fijos, afectos, están cubiertos con obligaciones financieras a largo plazo. Entonces se calcula obligaciones financieras a largo plazo entre activo fijo e afecto, e económico. Luego, en circulante, sería es el grado en que la inversión en capital circulante de la empresa afecta otra vez, está cubierta con obligaciones financieras a corto plazo. Lo mismo, pero aquí en vez de largo plazo, corto plazo, y lo dividimos entre el circulante, afecto o económico. Después, a veces se utilizan en lugar de estos los ratios de estructura financiera, que son estos tres: el de deuda a largo plazo, el de recursos propios y el de deuda a corto plazo, que aquí tenemos cómo se calculan. El EF o EFLP, que es de deuda a largo plazo, se calcula obligaciones financieras a largo plazo entre el capital invertido. Todos se dividen entre el capital invertido, los de estructura financiera. Los de recursos propios entre capital invertido. El de deuda a corto plazo, pues obligaciones financieras a corto plazo entre capital invertido. Y ya está. Y luego si sumamos todo, si sumamos los tres, nos tiene que dar 1. Y la suma de todo son los recursos ajenos con coste. Y luego el último apartado, que es el endeudamiento y solvencia financiera a largo plazo. Es simplemente el que hemos visto de que el ratio de endeudamiento es recursos ajenos con coste entre recursos propios, perdón. El análisis de solvencia financiera a largo plazo pues estudia que la empresa genere suficiente dinero en su actividad como para hacer frente a todas las deudas financieras que tenga a largo plazo, tanto en cantidad como en plazo, es decir, tanto lo que debe como en el momento en el que lo tiene que pagar. Entonces tenemos este ratio de endeudamiento, que no es solo para estudiar el apalancamiento financiero, sino que sirve también para estudiar el riesgo de los objetivos financieros integrados en la planificación estratégica que tiene la empresa. Entonces, sirve para reflejar la estructura financiera de la empresa en las políticas de inversión que tiene. Y nos muestra por cada euro de recursos propios cuántos ajenos hemos utilizado. Entonces, este coeficiente, que tiene un carácter estratégico, pues hay que analizarlo en el contexto, igual que los anteriores. Está en función tanto del coste de cada fuente de financiación,
el coste de recursos propios y el coste de la deuda, y la relación entre el coste de capital y el resultado económico antes de impuestos. El valor depende tanto del numerador como del denominador, es decir, si hay subidas o bajadas, no es exclusivamente por culpa de la deuda, sino también depende de los recursos propios. Y calcularlo es difícil porque es necesario restar aquellos pasivos y activos que no formen parte de la actividad empresarial, que a lo mejor nosotros, siendo externos a la empresa, pues nos cuesta distinguirlos. Y tenemos estos 1, 2, 3, 4, 5 ratios. El ratio de exigible total, pues divide el exigible total entre los recursos propios o los recursos propios entre el exigible total. Da lo mismo, lo único que a la hora de interpretarlo, pues hay que interpretarlo bien. Luego el ratio de pasivo a largo plazo, pasivos fijos, pues pasivos fijos entre recursos propios. El exigible total entre activo total, pues divide el exigible total entre el activo total. el, el ratio mismo lo indica. Y el... es que no sé cómo se llaman. El ratio de endeudamiento sub 2 divide el capital invertido entre los recursos propios y es igual al ratio de endeudamiento más 1. Y por último, el ratio de endeudamiento sub C es recursos ajenos con coste entre recursos propios. Ah, sí, este es el mismo de aquí arriba. Y ya está, eso sería todo. Repasando. Básicamente, primero los dos problemas que tienen los ratios de solvencia, que es que se olvidan a veces de la realidad dinámica de la empresa y le dan un enfoque muy financiero por la importancia de la banca en la financiación, que en el análisis tradicional tenemos estos tres. Luego, en la temporalidad, en el análisis de riesgo, tenemos las partes del proceso en el ciclo operativo de la empresa, que aquí es donde se genera el riesgo. Luego, en el periodo medio de maduración que utilizamos para darle un enfoque más dinámico, tenemos el técnico y el financiero, y con sus subperiodos. En la financiación a largo plazo o corto plazo tenemos los ratios de cobertura de inversiones en fijo y en circulante. Y luego los tres de estructura financiera, que son de deuda a largo plazo, de recursos propios y de deuda a corto plazo. Y endeudamiento y solvencia financiera a largo plazo tenemos el ratio de endeudamiento, que tiene un carácter estratégico, y luego están estas formas también de calcularlo. Y ya está, eso sería todo.